Hoy, Tom Lee va a soltar varias bombas para los holders de XRP y el resto de las personas en el mercado cripto. Vamos a hacer un análisis profundo del estado actual de todos los mercados financieros y cómo esto se desarrollará y afectará todas nuestras tenencias cripto. Dicho esto, escuchemos muy de cerca lo que Tom Lee tiene que decir. Creo que el mercado ha estado pensando en los riesgos a la baja y han estado hablando del riesgo de una recesión o una guerra comercial con China que lleve a un Armagedón económico. Por eso los inversores solo piensan en el lado negativo. El otro lado de todo esto es que EU tiene mucho potencial alcista para las exportaciones, mucho potencial para la desregulación, mucho potencial para cambiar la política fiscal, incentivos para crear inversión en EU. Y todo eso no solo expandiría el PE, sino también las ganancias. Creo que no quieres ser demasiado específico porque, al final del día, si los inversores tienen 7 billones de dólares en efectivo al margen y el sentimiento de inversión es persistentemente negativo, no tienes que estar en lo correcto. El mercado solo tiene que estar equivocado. Lo que Tom Lee dice aquí resuena mucho conmigo personalmente porque es un mensaje muy fuerte e importante. ¿Verdad? Cuando todos los titulares de noticias están perpetuando el miedo, generalmente es uno de los mejores momentos para involucrarse. Al menos en mi experiencia. He ganado la mayor cantidad de dinero comprando criptomonedas en algunos de los días más rojos. Y he ganado mucho dinero vendiendo criptos en los días más verdes. Tengo una regla general. Si una criptomoneda, que por supuesto esté en el top 10, cae más del 10% en un solo día, compro sin importar que ese día. Y compro fuerte. Por otro lado, si esa criptomoneda sube más del 15 o 20% durante un ciclo alcista, probablemente tomaré un poco de ganancias, especialmente cuando se trata de trading de futuros. Personalmente, creo que mantener a largo plazo XRP y HAR es definitivamente el camino a seguir. Pero sí, este punto realmente resuena conmigo. Pero Tom Lee dice muchas otras cosas en este video que, francamente, creo que proporcionarán mucho valor para ustedes también. Vamos a desglosarlo y luego proporcionaré un contexto más importante y crucial que necesitan considerar. Escuchen muy de cerca. Creo que tal vez empezaré diciendo que siempre hay una recesión en algún lugar de la economía de EU. Claro, en los últimos 5 años, diría que el 20% de partes de la economía de EU han estado en recesión, por eso lo llamamos una recesión rodante. Y la guerra comercial probablemente está creando otro conjunto de recesiones rodantes. Eso no significa que la economía en general esté en recesión, porque el PIB podría crecer lentamente, mientras partes de la economía están en recesión. Les doy un ejemplo. La vivienda ha estado en recesión durante 3 años. Y desde 1900, antes de este periodo, siempre que la vivienda estaba en recesión, la economía en general estaba en recesión. Pero hemos tenido una recesión en la vivienda durante 3 años, y la economía de EU ha estado bien. La pregunta que todos estamos tratando de debatir es si tenemos una recesión por guerra comercial, como que el comercio se está desacelerando. ¿Es eso suficiente para crear una recesión general en la economía? Porque sabemos que está creando una recesión comercial, y no tengo una respuesta para eso, pero el mercado que estoy observando es el mercado de alto rendimiento. Si los diferenciales de alto rendimiento, que son las tasas de alto rendimiento en relación con las tasas libres de riesgo, alcanzan los 1000 puntos básicos, entonces casi garantizamos una recesión. Pero actualmente está en 367 puntos básicos. Para mí, el mercado de alto rendimiento está diciendo que tenemos otra recesión rodante ocurriendo, no una recesión en EU. Por eso te pedí que aclararas, porque creo que será demasiado fácil para la gente decir, oh, GM está en recesión, así que la economía está en recesión. GM podría caer en una depresión,
y probablemente no afectaría la economía de EU. Pero no queremos que demasiadas partes de la economía entren en recesión, porque entonces eso arrastraría a toda la economía a una recesión. Lo que estás preguntando es, si tienes una recesión rodante, ¿por qué no arrastra todo a una recesión de una vez? Cierto. Y en algún momento, sí, creo que eso es posible, pero históricamente ha requerido lo que llamas un shock. Por ejemplo, si los precios del petróleo suben a $300 por barril, eso haría que el petróleo represente el 15% del gasto en EU. Eso es un shock porque actualmente está en $50, pero el petróleo tiene que subir mucho. En el pasado, eso ha causado una recesión. El segundo tipo de recesión es un shock en el sistema financiero, como en 2008. Si el sistema financiero, los bancos o el crédito tienen una crisis, entonces eso arrastra a todos los sectores de la economía a una recesión, ¿verdad? Pero si la manufactura está en recesión o la vivienda, no crea suficientes ondas. Solo ten en cuenta que en 2023, cuando los bancos regionales tuvieron problemas, mucha gente predijo una depresión porque decían, oh, los bancos regionales serán el cortafuegos, y si fallan, todo el crédito falla. Pero tuvimos una crisis de bancos regionales y la economía estuvo bien. En 2022, tuvimos una serie de recesiones rodantes que han continuado durante 3 años. Y en 2022, el S&P cayó un 27%. Y las ganancias no se recuperaron hasta la segunda mitad de 2023. Los inversores en ese momento afirmaron que el mercado tendría más caídas, porque pensaban que las recesiones rodantes y el endurecimiento de la Fed llevarían a un declive económico mayor. Nosotros argumentamos fuertemente en contra de eso. Dijimos que los niveles de deuda de los consumidores eran demasiado bajos para prevenir una recesión mayor. Hoy las mismas condiciones son ciertas. Las empresas y los consumidores no están altamente apalancados. Hay riesgo de pérdida de empleos. Y por eso podríamos tener una recesión. Pero que alguien esté tan seguro de que vamos a tener una recesión, creo que está totalmente equivocado. Y por cierto, eso es lo que estás escuchando. Creo que muchos economistas están declarando recesiones. En mis 30 años, nunca he visto a un economista acertar con una recesión. El hecho de que muchos estén diciendo que hay una recesión probablemente me dice que las probabilidades son muy bajas de una recesión. Lo entendí. Normalmente entramos en una recesión y los economistas lo niegan. Y ya estamos en una recesión. Sí, eso pasó en 2008. Tom Lee aporta una perspectiva increíblemente única sobre la idea de las recesiones, y creo que su argumento de la recesión rodante es increíblemente crucial para que ustedes entiendan los ciclos económicos y cómo están funcionando en la actualidad. Porque ahora nuestras economías en casi todas las naciones desarrolladas no dependen de una sola industria, como el petróleo podría haber dominado completamente la economía de hace 50 años. Tenemos software, servicios virtuales, inteligencia artificial, criptomonedas y tantas empresas globales multinacionales que no están ligadas a un comercio o industria específica. Y aunque es posible que tengamos un gran shock de oferta en caso